Alumnos, alumnos, buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, alumnos. Bien, alumnos, vamos a continuar con la clase. Buenas tardes, ingeniera. Buenos días. Sí, vamos a continuar con la clase de carga axial. ¿Ya? No sé, un momentito, estoy compartiendo mi pantalla, alumnos, ¿lo están viendo? Alumnos. Sí, profesor. Ah, ya. Ok. Por favor, si en caso se empobrece la señal, me avisan para saber en dónde me he quedado, ¿ya? Bien. Estábamos, a ver, esto ya lo hemos visto, ¿no? Hemos visto la deducción general, ¿no? La deducción general de la fórmula del esfuerzo que prácticamente para el caso de una sección de un mismo material, que el área esté en función de la posición y que la carga también va a estar en función de la posición, porque para cada corte que yo realice a lo largo, ¿no?, del eje de esta barra de sección variable, también este esfuerzo va a variar, porque el área no es la misma, ¿no? Por lo tanto, el esfuerzo que está en función del área va a variar. Entonces también el área estaría en función de la posición y la carga también estaría en función de la posición, ¿ya? Como lo hemos puesto acá, ¿no? Aquí hemos tomado un elemento diferencial cuya longitud es diferencial de X, ¿no? Lo hemos sometido al equilibrio, como ustedes ven acá, y por lo tanto, debido a que se somete al equilibrio, este elemento, debido a estas cargas que son de tracción, va a generar un alargamiento, un diferencial de alargamiento, ¿no? Basándome en el concepto de lo que es esfuerzo, el esfuerzo es igual a la carga en función de la posición entre el área en función de la posición. Esta es la deformación unitaria, que sería la variación, ¿no? Esta variación de la longitud, en este caso, en función de la posición que está en X, entre el diferencial de X, que vendría a ser la longitud inicial, ¿no? Y además teniendo presente la ley de Hooke, reemplazo este valor del esfuerzo, reemplazo este valor de la deformación unitaria, ¿no? En esta expresión, acá como ustedes ven, ¿no? Despejo el valor de la variación de la longitud o desplazamiento, ¿no? Y hago la integración respectiva. Y obtengo la deformación total o el desplazamiento relativo, ¿no?, de un punto de la barra. ¿Ya? Como está acá. Desplazamiento relativo. L es longitud original de la barra, A sub X es área de la sección transversal en función de la posición, y E es el módulo de elasticidad del material, que es constante, ¿no? Entonces, como ustedes ven, esta es la expresión general, ¿ya? Lo estoy revisando para que ustedes lo tengan presente. Este es en el caso, pues, varíe la carga en función de la posición y varíe el área en función de la posición. El material no, pues tiene que ser homogéneo, ¿no es cierto? Y así yo puedo hallar la deformación unitaria de un elemento que tiene estas características, ¿ya? El área varía en función de la posición y la carga también varía en función de la posición. O sea, de todas maneras tengo que hacer la integración. No hay otra forma de poder hallar este desplazamiento relativo del punto, ¿ya? Bien. Este es el caso particular que también les mencioné. Lo voy a volver a repetir para que lo tengan presente. Fíjense, acá tengo variación del área y tengo variación de la carga en función de la posición. Aquí, por tener el área común, constante, ser del mismo material, homogéneo, y las cargas
¿no? Para cualquier corte que yo realice, siempre voy a tener la carga P. Para cualquier corte que yo realice, siempre voy a tener la carga P. Eso quiere decir que el esfuerzo normal es constante para cada corte que yo realice a lo largo del eje. Entonces, cuando yo reemplace en esta ecuación general, ¿no? Que es la que hemos deducido, para el caso general en donde varía la sección, en donde varía la carga en función de la posición, muy bien, reemplacemos entonces por el valor de P, ahí está, este es constante, y acá también el área es constante, ¿no? Hacemos la integración respectiva y tenemos que el desplazamiento relativo del punto es directamente proporcional a la carga, a la fuerza interna. Fuerza interna digo porque cuando yo haga un corte acá, voy a poner en equilibrio y aparece una fuerza interna, ¿no? ¿No? A eso me refiero, ¿ya? La longitud inicial, directamente proporcional a la longitud inicial, está L, la longitud inicial, inversamente proporcional al módulo de elasticidad, o sea, esta deformación, ¿no? O este desplazamiento relativo. También inversamente proporcional al área. Entonces, esta es la expresión que nosotros generalmente conocemos, ¿no? Y para acordarnos, pues, decimos que pelea, ¿no? Pelea. Entonces, es fácil así de esa forma acordarnos de esta fórmula del desplazamiento relativo de un punto, ¿ya? Se dan cuenta, si aquí yo tengo un punto, se está desplazando relativamente esta posición. Para el caso de estas cargas que están a tracción, eso quiere decir entonces que este punto de esta posición se desplazó a esta posición. ¿Por qué? Porque seguramente en esta parte lo puedo considerar que hay empotramiento, ¿no? Empotramiento. Entonces, esta vendría a ser una reacción en el empotramiento, que está equilibrando esta reacción, disculpen, esta carga externa, ¿ya? Bien, entonces, alumnos, creo que hasta acá habíamos visto, ¿no? Inclusive esto también habíamos visto, ¿ya? En este caso, fíjense, la deformación elástica, que también lo voy a explicar, porque tienen que tener presente que vamos a tener barras en donde estas secciones, por ejemplo, determinar, se podría decir, intervalos, ¿no? De estos segmentos, ¿no? Porque el área puede variar. La fuerza interna P también puede variar, ¿ya? El material también puede variar. Entonces yo tengo que identificar segmentos o intervalos en donde se mantenga constante, ¿qué cosa? La fuerza interna, el área y el material. Entonces yo tengo segmentos o intervalos en donde se mantenga constante, ¿no? La fuerza interna a lo largo de ese segmento, el área a lo largo de ese segmento y el material a lo largo de ese segmento, ok, voy separando escalonadamente y reconociendo esos intervalos para trabajar cada uno independientemente, ¿no? Y en el caso de tener varios intervalos, como es este ejemplo, ¿no? Hacer la suma algebraica de sus desplazamientos relativos, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me pidieran acá hallar se podría decir el punto, en este caso es el punto D respecto del punto A, o sea, el desplazamiento relativo del punto D respecto del punto A, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer la separación de los intervalos, ¿ya? El intervalo AB, el intervalo BC, porque ahí está variando la fuerza interna. No varía el material, tampoco varía el área, pero sin embargo está variando la fuerza interna, ¿ya? Y también el intervalo CD. Entonces, como yo ya identifiqué que tengo tres intervalos, ¿ya? Que tengo tres intervalos, entonces yo puedo decir que el desplazamiento del punto D respecto del punto A va a ser igual al desplazamiento del punto D respecto del punto C, más el desplazamiento del punto C respecto del punto B, más el desplazamiento del punto B respecto de A. Trabajo cada desplazamiento independientemente y la suma de cada uno algebraica, o sea, si es de tracción, ok, sumaré un alargamiento. Si es de compresión, sumaré un acortamiento, ¿no? Pero tiene que entrar acorde a si es un alargamiento
es positivo, si es un acortamiento es negativo. ¿Ya? Bien, alumnos. Entonces, acá, por ejemplo, como ustedes ven, es una barra de sección común del mismo material, pero las fuerzas internas varían. Entonces ya hemos determinado su desplazamiento relativo del punto D respecto del punto A. ¿Ya? Bien, se supone que este sistema está equilibrado. Todos estos sistemas están en equilibrio. Todos estos sistemas tienen que estar en equilibrio. Si no están en equilibrio o a velocidad constante, no podemos trabajar. ¿Ya? Es por eso que acá bien claro dice, si la barra se somete a varias cargas diferentes, o el área de la sección transversal, o el módulo de elasticidad cambia de un segmento a otro, entonces el desplazamiento se determina de la suma de los desplazamientos extremos de cada segmento, o sea, los desplazamientos relativos. ¿Ya? Entonces, en este otro ejemplo, un momentito. Bien, alumnos, disculpen la demora, tengo un inconveniente. Bien, alumnos, vamos a continuar, ¿ya? Gracias. Bien, alumnos, estábamos en el caso de explicarles cuando tengo una barra escalonada. En este caso, una barra, fíjense ustedes, del mismo material, ¿ya? Porque tiene el mismo color como este caso, pero sin embargo, el área está variando. Y si se dan cuenta, las cargas no están en la línea centroidal de la sección transversal de la barra, como en el caso anterior, sino las cargas están en los extremos, ¿no? Prácticamente de la sección transversal de las barras, ¿ya? Solamente esta carga de 75 kilonewton está aplicada en el eje centroidal de esta barra escalonada, ¿no? Por lo tanto, entonces, vemos de que tenemos que hacer un sistema equivalente, porque acá tenemos que trabajar de esta forma. Las fuerzas tienen que estar en el eje centroidal. Cuando están en el eje centroidal, en la misma línea de acción,
¿no? Del eje centroidal, podemos decir que estas fuerzas son axiales, aplicadas en el centroide, ¿ya? Tampoco no con una excentricidad. En este caso, estas fuerzas con respecto al eje centroidal tienen excentricidad, tanto la de 20 kilonewton como la de 40 kilonewton. Entonces tenemos que hacer un sistema equivalente. ¿Cómo podemos hacer ese sistema equivalente? Muy bien, este es nuestro eje centroidal, por donde está pasando la fuerza de 75 kilonewton. Eso quiere decir entonces que estas cargas de 20 kilonewton que están aplicadas en los extremos de la sección transversal en B, ¿no? Debido a la simetría las puedo llevar al eje centroidal, ¿no? Las llevo, las traslado con su momento o con su par, ¿ya? Por lo tanto, entonces, traslado 20 kilonewton con su par, ¿no? Pero como ese par es de la misma magnitud que este otro par, que se está generando en sentido contrario, se elimina, ¿ya? Igualmente acá, esta de 40 kilonewton también la traslado al eje centroidal. Esta de 40 kilonewton también la traslado al eje centroidal. Y las traslado para no afectar, ¿no? Las traslado con su par. Igualmente, como están aplicadas simétricamente respecto del eje centroidal, también va a tener este par, son de igual magnitud, sentido contrario, se eliminan los pares. Pero las cargas ya están trasladadas al eje centroidal, ¿no? Acá tengo la suma de ambas que serían 40 y acá la suma de ambas que serían 80 kilonewton. Entonces tengo, como ustedes ven, 75, ¿no? Que está, si yo hago un corte acá, estaría en tracción. Entonces, cuando yo determine acá su desplazamiento, porque lo que yo haría acá es ubicar mis intervalos. Mi intervalo sería, como no hay variación de la carga interna, ¿no? Sería de A hasta B. Es del mismo material, el área es común. Muy bien, mi intervalo sería entonces AB. Como ya trasladé las fuerzas, ¿no? Al eje centroidal, el otro intervalo sería BC. Porque acá, fíjense, tendría 75 menos, porque estarían comprimiendo la sección BC, serían más 35, que también estaría actuando en tracción. Para cualquier corte que yo realice a lo largo de este intervalo BC, esa fuerza va a ser 35 en tracción. ¿Ya? Igualmente, fíjense, y a lo largo de BC, igualmente voy a trabajar en el intervalo CD, ¿no? Sería más 35 menos 80. Sería entonces menos 45, o sea, estaría comprimido. DC estaría comprimiéndose porque estaría actuando una fuerza de 45 en compresión, ¿no? O sea, acá tengo tracción y acá tengo compresión, ¿no? Y para equilibrarse, acá debe de aparecer otra en sentido contrario, pero ya reactiva porque está en el empotramiento de 45, ¿no? Menos 45 para que se compense con esta de acá que estaría actuando, que sería otra de 45. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, el elemento tiene que estar sometido a equilibrio, ¿no? Por lo tanto, entonces, yo, para hallar el desplazamiento relativo, ¿no? En este caso del punto A respecto del empotramiento D, sería el desplazamiento relativo del punto A respecto de B, más el desplazamiento relativo del punto B respecto del punto C, más el desplazamiento relativo del punto C respecto del punto D. Acá está, ¿no? Cada uno, acá sería positivo porque es de tracción, es un alargamiento, acá también sería positivo porque es de tracción, también es un alargamiento, ¿no? Y acá sería negativo porque es un acortamiento, ya que son fuerzas de compresión las que estarían actuando. Entonces, ven que de esa forma se está determinando el desplazamiento relativo del punto A respecto del punto D, que en este caso es el empotramiento, ¿no? Para barra escalonada, ¿ya? Y acá fíjense ustedes en el otro ejemplo que también es importante, como son tres colores,
ya estamos viendo de que el material ya no permanece constante, está variando el material. Acá sí es un material homogéneo. Hay 3 intervalos, pero el material es homogéneo, ¿no? Sección constante y las fuerzas internas es lo que está variando. En cambio acá está variando, el material es constante, es el mismo, homogéneo. Está variando la sección transversal y la fuerza interna. Y acá, fíjense, está variando todo. Está variando la fuerza interna, está variando el material y está variando el área, ¿no? O sea, prácticamente tengo una barra escalonada en donde varía el material, el área y la fuerza interna. Entonces, de esa forma es más fácil identificar cada segmento. Si a mí me pidieran determinar ¿cómo se llama? El desplazamiento relativo del punto A respecto, disculpen, del punto D respecto del punto A, ¿no? Es como que si en el punto A estuviera el empotramiento, por así decirlo, ¿no? Entonces necesito determinar el desplazamiento, ¿no? Ya sea que sea un alargamiento o un acortamiento. Muy bien. Acá ven ustedes que las unidades es kilolibras sobre pulgada al cuadrado. Disculpen, kilolibras, ¿ya? Kilolibras, porque es un kips, no es KS, no es KSI, sino es kips, es 1 kilolibra, que está en compresión. Si yo hago un corte acá, esto me está indicando que es compresión. Está comprimiendo, para cada corte que yo realice está comprimiendo. Entonces para mí el segmento sería DC, o el intervalo sería DC. Y fíjense que acá en el eje centroidal está actuando otra de 3 kips, que está en tracción, ¿no? Si yo resto estas dos, me sale que está actuando una fuerza de 2 kips en tracción, el segmento CB, ¿ya? El segmento CB. Entonces, esa fuerza de 2 kips que estaría actuando para cualquier corte a lo largo del segmento BC va a ser el mismo, constante, para cualquier corte que yo realice. Por lo tanto, aquí tendría tracción, alargamiento. Acá tendría compresión, por lo tanto sería acortamiento. Entonces, y acá tengo encima 2 cargas que están aplicadas en los extremos de la sección transversal. Lo tengo que llevar a mi sistema equivalente. Traslado estas fuerzas de 2 kips, ¿no? Al eje sería 4 kips en tracción, ¿no? Y acá tengo prácticamente 2 kips en tracción, más 4 serían 6. Porque estos de acá las traslado con sus momentos y se van a simplificar por los momentos, ¿no? Entonces sería 4, más 2 sería 6, ¿no? En tracción. ¿Y qué se equilibran con esta fuerza de 6 kips en tracción? ¿No? Por lo tanto, tengo 3 segmentos también si quiero llevar el desplazamiento relativo del punto D respecto del punto A, ¿no? Su alargamiento o su desplazamiento relativo sería el desplazamiento del punto D respecto de C, el desplazamiento relativo de C respecto de B y el desplazamiento relativo de B respecto de A. Algebraicamente, ¿no? Algebraicamente. Alumnos, hasta ahí me han entendido. Por favor, esta parte es importante, por eso que lo estoy volviendo a reiterar. Alumnos. Sí, profesora. Sí se entiende. Es importantísimo porque acá hay una gran variedad de problemas que no solamente son isostáticos, también son hiperestáticos, ¿no? Para que ustedes puedan determinar no solamente los desplazamientos, sino también los esfuerzos, ¿ya? En cada intervalo. Bien. Entonces, acá, deformación elástica de un miembro cargado axialmente. Por convención se determina, dice que la tensión también se dice tracción, ¿ya? En algunas bibliografías es tracción o tensión. Ahora, por si acaso, generalmente la tensión se suele trabajar cuando son cuerdas, ¿no? Entonces sabemos ahí que la cuerda está en tracción, generalmente, es lo lógico, ¿no? Por algo se utiliza la cuerda, esa es la función de la cuerda. Generalmente trabajan en tensión. Pero debido a eso se suele confundir la tensión con la tracción, ¿no? Y considerarlo como una fuerza. Generalmente, tracción, tensión se utiliza cuando es esfuerzo, ¿ya? De preferencia, esfuerzo. También puede ser la fuerza aplicada en tensión
o la fuerza aplicada en compresión, pero generalmente es para identificar el esfuerzo, ¿ya? Que está en tracción. Para que no haya confusión, lo estoy explicando, ¿ya? Dice, la tensión y el alargamiento son positivos, o puede ser la tracción y el alargamiento son positivos. Y acá también la compresión y la contracción son negativos. En el primer caso, por ejemplo, es una fuerza de tracción o tensión, ¿ya? Pero no quiero confundirlo, tracción. Ya generalmente tensión se utiliza en cuerdas, pero debe ser el esfuerzo. Por eso les digo, no hay que confundir, ¿ya? Muy bien. En este caso es una fuerza de tracción que me está generando el desplazamiento relativo de este punto a esta posición. Entonces está generando un alargamiento de la barra. Y como ustedes ven, en el sentido longitudinal se alarga, en el sentido transversal se acorta. Igualmente para el caso de la carga P, que está en compresión, está comprimiendo este elemento, ¿no? Esta viga en cantilever, ¿no? Va a hacer que se acorte, ¿ya? Y si se acorta, fíjense ustedes, se acorta la longitud de la viga, pero la sección transversal, ¿no? Crece, se incrementa. Ya aquí la sección transversal disminuye y acá la sección transversal se incrementa. Bien, entonces eso es lo que hay que tener presente, ¿ya? Cuando es tracción o tensión, alargamiento son positivos y cuando es compresión y contracción son negativos, ¿no? Aquí tenemos, bueno, el ejemplo anterior, similar al ejemplo anterior, si no me equivoco, es el mismo que ya lo expliqué, cómo más o menos tienen que resolverlo. Aquí es, por ejemplo, lo voy a explicar cómo tienen que hacerlo. Es casi similar, después vamos a ver aplicaciones para poder resolverlo, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, esta es una referencia del libro de Hibbeler, ¿no? Fíjense, acá tengo esta carga de 15 kips, o sea, 15.000 libras, en el eje centroidal de la barra escalonada. Estas cargas de 4.000 kips, o de 4 kips, que sería 4.000 libras, están aplicadas en los extremos de la sección transversal de BC, de la barra BC. Y acá también tengo 8 kips que se está considerando en los extremos de la sección transversal de la barra CD, que están aplicadas en una placa, ¿no? Pero que de todas maneras esa placa va a transmitir a la barra CD esa fuerza. Bien, entonces primero lo que tengo que hacer es hacer mi sistema equivalente, trasladar estas fuerzas de 4 kips al eje centroidal para que sea carga axial, ¿ya? Los traslado con sus traslado 4 kips, ¿no? Y con sus pares respectivos, ¿no? 4 kips por esta distancia, que es la misma que 4 kips por esta distancia, se eliminan esos momentos, esos pares, y ya tengo mi sistema 15 kips, que acá tengo 8 kips, ¿no? Comprimiendo la barra BC, ¿ya? Ahora tengo la de 8 kips. También hago mi sistema equivalente. Traslado al eje centroidal, tendría 16 kips. Y esta la llevo con su par, ¿no? La llevo con su par. Como estas dos van a ser pares de igual magnitud, sentido contrario, se simplifica, ¿ya? Entonces ya trasladé. Entonces mi sistema equivalente sería 15 kips, que está actuando en tracción en la barra AB, ¿ya? Ahora 8 kips, que está actuando en la barra BC en compresión, y 16 kips que están actuando en la barra CD en compresión, ¿no? Aparentemente ese es mi sistema equivalente a este de acá, ¿ya? Como ya tengo todas las cargas en el eje centroidal, ya puedo decir que todas las cargas son axiales. Entonces, yo lo que tengo que hacer es someter al equilibrio, muy bien, 15 kips menos 8 serían 7 kips, ¿ya? Menos 16 serían 9, ¿no? Acá tengo 12, a ver,
15 menos 8 son 7. 7 que está en el sentido en tracción. ¿Ya? 7. 7 menos 16 que esto está en compresión, sería 9. Por lo tanto, aquí tiene que estar actuando en este sentido 9. Kips. Entonces, así hay el equilibrio. Muy bien, pero acá me están pidiendo el desplazamiento de A, o sea, de este punto A. Si la sección transversal del segmento AB y BD son 1 y 2 pulgadas, o sea, me están dando el área. Me están dando el área de esta sección, que es 1 pulgada, y el área de esta sección y esta sección, que son 2 pulgadas cuadradas. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que hacer es cortes para poder hallar, ¿qué cosa? Mis elementos diferenciales, que lo puedo trabajar directamente para el caso de AB, sería el desplazamiento de A, ¿no? De A respecto de D. Y mis desplazamientos relativos serían el desplazamiento de A respecto de B, más el desplazamiento relativo de B respecto de C, más el desplazamiento relativo de C respecto de D. Como ya tengo las cargas axiales, ¿no? Cada una va a entrar con su respectivo valor. Esta sería en tracción, sería la carga P, sería 15, ¿no? 15 por la longitud que sería 2 pies, ¿no? Entre, en este caso, el módulo de elasticidad es el mismo para las tres porque es el mismo material, y entre el área. Acá sería el área 1 centímetro cuadrado. Entonces, hallo ese valor y esto está en tracción, sería un alargamiento para el caso del desplazamiento del punto A respecto de B. Ahora, el desplazamiento del punto B respecto de C. Igualmente, la carga interna que estaría actuando para un corte a lo largo de BC sería 15 menos 8. Sería 15 menos 8 sería 7 en tracción. O sea, este elemento también se estaría alargando. Entonces sería 7, la longitud sería 1.5 pies, entre el área que sería 2 y entre el módulo de elasticidad que sería E. ¿Ya? Y eso también estaría en tracción, o sea, alargamiento aquí, alargamiento acá. Y la otra sería acá, ¿no? Acá sería entonces 7, que estaría entrando en tracción, ¿no? 7 en tracción, y esto estaría comprimiendo. 16, sería 9 en compresión, negativo. Ya, o sea, la barra CD estaría actuando con una fuerza interna de 9 kips en compresión, la fuerza interna, pues, ¿no? ¿No? Que sería entonces menos 9 por la longitud que sería un pies, entre el valor de E, porque es el mismo para las tres barras escalonadas, y entre su área que sería 2 pulgadas al cuadrado, ¿no? Y es un acortamiento. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo un alargamiento y acá tengo un acortamiento. Hallo la suma algebraica de los tres desplazamientos relativos y encuentro el desplazamiento del punto A respecto del punto D. Alumnos, ¿hasta ahí me han entendido, por favor? O sea, lo estoy explicando para que ustedes lo hagan, ¿ya? Porque estos problemas, pues, son isostáticos y son sencillos. Por eso que lo estoy explicando para que ustedes lo resuelvan, pero ya les estoy haciendo el asesoramiento, ¿ya? Y como les estoy haciendo... Sí. Sí, ¿por qué no toda la sección BD está en compresión? ¿Por qué BC está en tracción? ¿Me puede explicar de nuevo eso, por favor? Me perdí ahí un poco. ¿Por qué BC? No, AD, mira, voy a partir ordenadamente, puedo tomar de abajo hacia arriba el orden de mi posición, de X o de Y, ¿ya? Puedo tomar también de arriba hacia abajo. Para hacerlo un poco más, que sea más ilustrativo, voy a trabajar de abajo, de arriba hacia abajo. Puedo también hacerlo de abajo hacia arriba, ¿ya? Todo va a depender de
¿cómo se llama? La forma más cómoda como usted desee trabajar. ¿Ya? Para mí, trabajar de arriba hacia abajo, yo trato de que esa sea la forma que ustedes me puedan entender mejor. Porque fíjense, si yo empiezo de abajo hacia arriba, tendría que hallar acá la reacción, ¿no? Que ya hemos hallado que es una reacción de 9. Para que esté sometido al equilibrio, es una reacción que sería de 9 en compresión, con esta dirección, ¿no? 9 en compresión, comprimiendo la CD. ¿Ya? O sea, esta reacción la hallo de hallar el equilibrio vertical de este sistema equivalente, llevándolo todo al eje centroidal. Ok, pero si yo quería trabajar, como les digo, ¿no? Más ilustrativamente, ¿no? Empiezo, como ya lo hemos venido haciendo a lo largo de esta parte del curso, haciendo los cortes, para que ustedes vean que también es lo mismo, ¿no? Al hacer un corte acá imaginario, yo someto esa barra al equilibrio, ese corte que he hecho, lo someto y lo pongo a equilibrio. Entonces aparece acá una fuerza de igual magnitud a esta en sentido contrario. ¿Eso qué me está indicando? Que este segmento que he cortado está en tracción o está en compresión, alumno que me preguntó. Claramente en tracción, profesora. Claro, ok. Y ese corte que he hecho, lo puedo hacer a cualquier distancia a lo largo de esta barra B, porque no hay variación del material, no hay variación del área y no hay variación de la fuerza interna que está actuando para cualquier corte que yo realice. Entonces, este va a ser mi intervalo AB, porque no tengo variación. ¿Ya? Pero fíjense, inmediatamente después del punto B o de la sección B, cambia el área, cambia. Y no solamente está cambiando el área, no cambia el material, es el mismo, pero cambia el área y cambia la fuerza interna que va a estar actuando en cualquier corte a lo largo de este otro segmento BC, ¿no? BC porque no tengo nada, ninguna carga que afecte nada, entonces mi segmento, mi otro intervalo va a ser BC. Entonces yo sumo 15 kips que está en tracción, ¿no? Que está en esta dirección hacia arriba, menos 8 que ya lo trasladé. Eso me sale 7 en el sentido hacia arriba. O sea, está haciendo que esta barra en el corte, todo este corte que estoy tomando yo acá, acá hago mi corte, entonces la barra sería todo esto lo que estoy analizando, ¿no? Entonces sería, la que estaría actuando acá, la resultante sería 15 menos, disculpe, más 15 menos 8. Sería más 7. O sea, esta barra estaría actuando en tracción, la BC. ¿Ya? Porque tengo una carga resultante interna de 8, más 8, que está actuando para cualquier corte a lo largo de BC. Entonces ahí se da cuenta usted que esta está en tracción y esta está en tracción, porque estoy partiendo con el orden de arriba hacia abajo. ¿Ya? Ahora, tengo acá, voy a hacer mi corte acá, o sea que voy a analizar toda esta barra, hasta el corte, toda esta parte de acá. ¿Ya? Ok. Pero esta barra voy a trasladarla al eje centroidal. Sería 16 hacia abajo. ¿Ya? 16 hacia abajo. O sea, está comprimiendo esta de acá. Pero acá tengo estas otras, ¿no? Porque tiene que ser la resultante interna que está actuando acá. Porque estoy haciendo mi corte en la barra CD. Entonces, internamente va a aparecer una fuerza que sería 15 menos 8, sería más 7. Más 7 menos 16 sería menos 9. Esa fuerza de menos 9 me está indicando que está en este sentido, hacia abajo. Eso quiere decir que la barra CD está siendo comprimida, porque aquí, ¿no? En el empotramiento va a aparecer otra en sentido contrario, ¿no? Que también está, como usted ve, acá sería 9 en compresión y acá también aparece esta otra
9 que están comprimiendo la barra CD. Claramente se nota porque está comprimiendo, pues, ¿no? Entonces, esta barra CD está en compresión. Entonces, acá es un alargamiento, acá es un alargamiento y acá es un acortamiento. Entonces, si yo quiero hallar el desplazamiento relativo del punto A respecto de D, es la suma algebraica de este alargamiento más este alargamiento y más este acortamiento. Alumno, ¿me entendió? Perfectamente, profesora. Muchas gracias. Claro, ahora puede ser que este alargamiento, por así decirlo, sea 1 pulgada. Por así decirlo, exageradamente, ¿no? Aquí sea de repente media pulgada. Y de repente este acortamiento es mucho mayor de repente, ¿no? Entonces puede ser que esto salga negativo, puede ser que esto salga positivo, la suma total. Todo va a depender de las características de cada intervalo. ¿Ya? Bien. Entonces, como ustedes ven, o sea, estas aplicaciones son interesantes, ¿ya? Pero ahorita avanzar con la parte de la teoría para poder al final hacer aplicaciones. ¿Ya? En este caso, fíjense, este problema, bueno, no le he puesto la respuesta, pero bueno, ya lo vamos a ver después. ¿Ya? O ustedes ya lo pueden, porque es sencillo el problema. Bien, voy a seguir con la teoría para que ustedes vean más o menos cómo se abordan los problemas, ¿ya? En este caso, fíjense, deformación elástica de un miembro cargado axialmente. Dice, desplazamiento de los nodos del sistema de barras articuladas. Esto también es importante porque ya estoy combinando, mira, no solamente elementos elásticos, también estoy introduciendo acá en estos problemas elementos rígidos, ¿ya? O sea, estoy haciendo que estos sistemas, ¿no? Tengan barras articuladas y a la vez, disculpen, apoyos articulados y también barras que estén articuladas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, se podría pedir acá? Como dice acá, ¿no? Deformación de la barra. Yo necesito saber primero cómo se desplaza debido a esta solicitud de carga P, ¿no? ¿Cómo se va a desplazar este sistema compuesto por este cuerpo rígido y esta barra? O sea, es una estructura lo que me están dando, que va a soportar un peso, pero me dicen que cómo se va a deformar, porque acá es el desplazamiento de este nodo B, ¿no? Que fíjense ustedes, cambió de esta posición a esta posición B'. También es un desplazamiento al igual que en este caso, ¿no? Que en este caso de acá. Este punto relativo se está desplazando debido a esta carga axial de esta posición a esta posición, en el sentido longitudinal de la carga axial. Igualmente acá, se está cortando, pero también en el sentido longitudinal de la carga axial, ¿ya? Pero en este caso, fíjense, en este caso es una combinación de una barra rígida con una barra flexible. Entonces, debido a que la barra rígida, ¿no? El cuerpo rígido no se va a deformar, pero debido a que está conectado a este pasador o a esta articulación en C, va a girar. Entonces, ¿pero qué cosa lo está limitando para que gire? Está limitando que está conectado en B a esta barra flexible AB. Entonces, prácticamente le está limitando el giro. No totalmente, pero sí parcialmente. Entonces, esta conexión en B, ¿no? Que ustedes ven acá, no permite que totalmente también la barra flexible AB se estire. Igualmente también limita el giro de la barra rígida, ¿no? De la barra rígida CB. Entonces, aquí la conexión en B es prácticamente el nodo. Y es seguramente lo que me van a pedir, el desplazamiento del nodo o de esta articulación en B, en un sistema de barras articuladas. En este caso, una barra flexible que sí se deforma y una barra rígida que va a girar, pero no se va a deformar. Entonces, ¿cómo determinar ese desplazamiento?
teniendo en cuenta que estamos trabajando con cargas axiales. Muy bien. Esta carga de acá, como ustedes ven, esta carga de acá, ¿no? Es una carga que está hacia abajo, ¿no? Es una carga que está hacia abajo. O sea, no está actuando ni axial acá, ni tampoco axial a la barra B. Pero yo tengo que ver cómo se va a descomponer, de tal manera que cuánto es su participación, tanto en la barra rígida como en la barra flexible. Entonces, cuando veamos esta deformación de la barra, ¿no? Fíjense, lo más probable, debido a esta carga que está hacia abajo, lo más probable es que el punto B se desplace hacia la derecha y hacia abajo. Es lo más probable, ¿no? Porque la barra AB va a tener un alargamiento y la barra rígida va a girar. Y lo más probable es que gire hacia sentido horario, ¿ya? Es lo más probable, es lo menos esforzado posible debido a esta carga P. Siempre con ese principio de lo menos esforzado posible, ¿ya? Entonces, cuando nosotros determinemos, fíjense ustedes acá, vamos a ir al detalle, ¿no? Generalmente la deformación se considera, ¿no? De la barra AB sería esta de acá. O sea, del punto inicial al punto desplazado, voy a lanzarla perpendicular a la prolongación de la barra flexible AB. Esta es la prolongación de la barra flexible AB. Entonces, del punto desplazado B', trazo la perpendicular. Entonces, esta de acá, que es esto, delta, sería la deformación en el sentido longitudinal de la barra AB. ¿Ya? De la barra B. Ahí está. Lo que nosotros ya sabemos trabajar con la ley de Hooke, ¿no? Ok. Si también deseo, puedo hallar su vector unitario, ¿no? O sea, sería esta magnitud por su vector unitario. Ya tengo el desplazamiento vectorialmente. Muy bien. Ahora, este valor de acá, que sería el desplazamiento relativo del nodo, ¿no? De la posición B a la posición B', ¿no es cierto? Que lo estamos llamando D sub B, sería desplazamiento del nodo B, en otras palabras, desplazamiento del nodo B, ¿no? ¿A qué va a ser igual? O sea, yo voy a poner este cateto, ¿no? En función de la hipotenusa. Muy bien, eso va a ser igual entonces a la hipotenusa, que sería el desplazamiento del nodo B por el vector unitario AB. ¿No es cierto? Ok, trabajándolo vectorialmente, ¿no? Escalarmente, disculpen, escalarmente. Por lo tanto, esto sería el vector unitario en la dirección AB. En función del seno también lo puedo trabajar de este ángulo teta, ¿no? Que sería prácticamente este de acá, ¿no? Y por lo tanto, ya sabemos que cuando trabajemos este vector unitario, pues va a ser igual al seno de teta, ¿no? Entonces, puedo escribirlo de esta forma, que este vector sería el vector de desplazamiento en la dirección longitudinal de la barra flexible AB, es igual al desplazamiento del nodo B por el seno de teta. ¿Ya? Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Alumnos. No, Miss, está ahí. Bien, entonces, igualmente acá, ¿ya? Aquí ya son nodos, ya no estoy haciendo desplazamiento de un punto en el sentido axial, es lo que quiero que me entiendan. ¿Ya? Aquí ya estoy trabajando con los nodos, o sea, los puntos de articulación entre elementos flexibles y elementos rígidos. Por ejemplo, acá tengo otro desplazamiento de nodos del sistema de barras articuladas.
Tengo barras flexibles, barra flexible y una barra rígida o cuerpo rígido. Y acá en la carga, acá hay simetría en la estructura y hay simetría en la carga, porque está aplicada justo en su plano de simetría, ¿no? Este ángulo es teta, como ustedes ven. Muy bien. Esta carga P, ¿no?, va a hacer que esta barra rígida descienda de esta forma. Debido a la simetría, va a descender horizontalmente. Si esta carga P lo hubiera yo desplazado más hacia la izquierda o más hacia la derecha, ya no hay simetría. Yo no puedo decir que este desplazamiento va a ser horizontal de la barra rígida, como lo estoy desplazando acá, sino va a ser una forma inclinada, ¿no? Ya sea hacia donde esté más próximo la carga P. Si está más próximo al punto B, lo más probable es que la inclinación sea esta, ¿no? O si está más próximo a este punto, lo más probable es que la inclinación sea esta. O sea, aparte que se desplaza verticalmente, también se va a desplazar, ¿no? Va a girar, mejor dicho, va a girar. O sea, se desplaza hacia abajo y gira, ¿no? Entonces ya no hay simetría. Pero para explicar, lo estoy haciendo con este ejemplo de simetría, ¿ya? Para que ustedes me entiendan. Bien, entonces debido a la simetría de la estructura y a la simetría de la carga, ¿no?, esta barra rígida que ustedes ven acá, que no se va a deformar, no se alarga, pero sí puede desplazarse y puede girar, ¿ya?, se ha desplazado horizontalmente de esta posición inicial a esta posición. Eso quiere decir que esta barra AB ahora está conectada a la posición AB'. Igualmente, eso también está conectado a esta posición. ¿Qué ha pasado con la barra B? Aparentemente se ha alargado, ¿no? Aparentemente se ha alargado, ¿ya? Y acá lo podemos ver en el detalle. Dijimos que de la posición B a la posición B' se está desplazando el nodo. Eso quiere decir, de la posición B' trazo la perpendicular a la proyección de la barra flexible AB. Este cateto que ustedes tienen acá es este de acá, que sería la deformación o el desplazamiento relativo, ¿no es cierto?, de la barra AB, de la barra flexible, ¿ya? Que ese es axial porque está en la dirección, o sea, en la proyección de la barra AB. Ahí está. Por eso que a este cateto se le llama el desplazamiento relativo, ¿no?, de este punto. Pero realmente está en la dirección de la carga axial que está trabajando en AB. ¿Ya? Muy bien, pero el desplazamiento relativo del punto B es de este punto a esta posición, porque desde el punto B a B', ¿no? Entonces la deformación de la barra va a ser igual a esa magnitud del desplazamiento, ¿no?, relativo del punto B por el vector unitario en la dirección de AB, y para este caso sería pues por el coseno de teta, ¿no? Coseno de teta porque estamos con el cateto adyacente, ¿ya? En la dirección del cateto adyacente. Y ahí obtengo este valor del desplazamiento, disculpen, desplazamiento relativo, pues, ¿no?, del punto B, pero de la barra AB, ¿ya? Ok, como ustedes ven, también estamos hallando esta deformación de la barra, ¿no?, que está en el sentido longitudinal de la barra AB, de esta de acá, ¿ya? Ok, bien. Y acá también tenemos una serie de aplicaciones. Vamos a terminar con esta parte teórica, ¿ya? Estas aplicaciones, después vamos a ver nosotros algunas otras aplicaciones similares a esas, pero mientras tanto ustedes ya pueden ir resolviendo. Bien, miembros cargados axialmente, estáticamente indeterminados. Esto es lo que también me interesaba, porque acá lo que hemos visto anteriormente son problemas isostáticos, ¿ya?
que tenemos que hacer la verificación. De todas maneras, tenemos que hacer la verificación prácticamente externa e interna para poder hacer, para poder saber si podemos determinar los valores, ¿ya? Pero más explícitamente lo voy a explicar acá. Dice, una barra empotrada en un extremo y sometida a una carga axial es un problema donde la reacción se puede determinar por las ecuaciones de equilibrio, o sea, es isostático, como en este caso, ¿no? Es una barra que está empotrada en un extremo y libre en el otro. Y tengo una carga P aplicada en el punto C. Aquí no tengo ningún problema porque es isostático, ¿no? Como dice, la misma barra, o sea, esta misma barra, ahora empotrada por sus dos extremos. O sea, tengo empotramiento en A y tengo empotramiento en B. Es un problema donde las ecuaciones de equilibrio no son suficientes, ¿no? O sea, acá tengo solamente una ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, pero sin embargo tengo una incógnita R sub A y tengo otra incógnita R sub B. Tengo una ecuación y dos incógnitas. Entonces, el número de ecuaciones no es suficiente para determinar las dos reacciones. No es suficiente. Entonces, la barra está estáticamente indeterminada. O se dice también que la barra es hiperestática en grado 1. ¿Ya? Entonces, esta ecuación no es suficiente. Necesito otra ecuación más. Aquí sí, esta ecuación es suficiente porque hallo la reacción R sub A va a ser igual a P. Sumatoria de fuerzas verticales, encuentro la incógnita. En cambio acá, no encuentro el valor de R sub A, ni tampoco encuentro el valor de R sub B, solamente tengo una ecuación del equilibrio. Entonces, a este tipo de problemas se le dice que es un problema estáticamente indeterminado o es un problema hiperestático de grado 1. ¿Por qué de grado 1? Porque como solamente dispongo del equilibrio de una ecuación, ¿no? ¿Cuántas ecuaciones me faltan para resolver este sistema? 1. Por eso se dice que es hiperestático grado 1. Si me faltaran 2, fueran 3 incógnitas. Si me faltaran 2, sería hiperestático grado 2. Y así sucesivamente, ¿no? Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? No, profesora. Sí. Bien. Entonces, para este tipo de barras estáticamente indeterminados, ¿no? Con el objetivo de establecer, dice, una ecuación adicional, y esta es la parte importante, porque esta es la contribución del curso de resistencia a lo que ustedes ya conocen que son las ecuaciones de equilibrio. Entonces dice, con el objetivo de establecer una ecuación adicional necesaria para dar una solución al problema, es preciso considerar la geometría de la deformación. ¿Se acuerdan que yo les he dicho a ustedes la forma del sistema deformado o la geometría del sistema deformado? A esto me refiero, ¿ya? Que las ecuaciones adicionales que yo necesito para poder complementar las ecuaciones de equilibrio que no tengo totalmente todas, ¿no? O mejor dicho, tengo todas, pero no son suficientes, ¿no? Necesito complementarlas con ecuaciones adicionales que las voy a obtener ¿de dónde? De la geometría de la deformación o la geometría del sistema deformado. Entonces dice, una ecuación que especifique las condiciones para el desplazamiento se llama ecuación cinemático o ecuación de compatibilidad. Entonces, a esas ecuaciones que yo considere adicionales a las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Las voy a llamar ecuación cinemáticas o ecuaciones de compatibilidad de la deformación. ¿Ya? Alumnos, ¿hasta ahí me están siguiendo, por favor? Alumnos. Sí, ingeniera. Alumnos. Entonces, ya saben, cuando hablamos de las ecuaciones de la geometría, de la deformación o del sistema deformado, son las ecuaciones cinemáticas o ecuaciones, mejor para no confundirnos con el término de cinemático, porque nos podemos confundir con este término generalmente es utilizado en física,
Vamos a llamarle ecuaciones de compatibilidad de la deformación, ¿ya? O también ecuaciones de la geometría del sistema deformado. Es lo mismo, por si acaso. Bien, entonces, en este caso, alumnos, como ustedes ven, tengo esta barra que está doblemente empotrada en el extremo A y en el extremo B. Y la carga P, aplicada con diferentes longitudes, ¿no? Acá no hay simetría en la carga, por si acaso. Son diferentes longitudes. Bien, por lo tanto, yo no puedo decir que R sub A es igual a R sub B, no, porque tiene diferentes longitudes, ¿ya? Solamente puedo decir acá que sumatorio de fuerzas verticales es igual a 0, R sub A más R sub B es igual a P, nada más. Hiperestático grado 1, ¿ya? Entonces, esta es mi ecuación de equilibrio. Solamente dispongo de una ecuación de equilibrio. Y con esta ecuación de equilibrio yo me doy cuenta que es hiperestático grado 1, porque me falta una ecuación más para poder hallar otra ecuación, tener dos sistemas de ecuaciones, dos incógnitas y resuelvo, ¿no? Muy bien, entonces esta es la única ecuación de equilibrio de la que dispongo, ¿ya? Ecuación de equilibrio. Entonces, en este caso dice la condición de compatibilidad requiere que el desplazamiento de un extremo respecto del otro es igual a 0, pues ambos están empotrados. Entonces yo me doy cuenta, ¿no? Cuando actúe la carga P, ¿qué va a pasar? Va a ser que este tramo es muy probable que esté en tracción y va a ser que este tramo esté en compresión, ¿no? O sea, acá se está produciendo un alargamiento, es lo más probable. Y acá se está produciendo un acortamiento. Pero como yo sé que es empotramiento, y el empotramiento, su rigidez es muy grande en comparación a esta barra, igualmente, su rigidez de este empotramiento es muy grande en comparación a esta barra, estos empotramientos no se desplazan, se mantienen constantes, por lo tanto esta longitud permanece inalterada, ¿ya? Permanece inalterada porque este empotramiento no tiene desplazamiento, ya que su rigidez es muy alta, igualmente este. Entonces, la longitud se tiene que mantener constante. Eso quiere decir entonces que si de repente este segmento tiene un alargamiento debido a la solicitud de las cargas, que es más probable, y este tenga un acortamiento debido a que está comprimido, la sumatoria de esas dos deformaciones debe ser igual a 0, ya que se mantiene la longitud inicial de la barra. Alumnos, entonces es por eso que me entienden, ¿no? En este caso la condición de compatibilidad requiere que el desplazamiento de un extremo respecto del otro es igual a 0, porque ambos están empotrados. Ahora, esta es la condición o mi ecuación de compatibilidad. El desplazamiento del punto B respecto del punto A sea igual a 0. O puede ser también el desplazamiento del punto A respecto del punto B, ¿no? Al decir el desplazamiento del punto B respecto del punto A, se supone que A es el empotrado, para tomarlo así libremente, como que si soltara imaginariamente, ¿no? Y hago mi suma algebraica. Pero yo sé que es igual a 0, ya lo estoy acondicionando porque esta longitud inicial es igual a la longitud final. O sea, esta variación es 0, ¿ya? Y por lo tanto sería el desplazamiento relativo del punto B respecto del A, del empotramiento en A, es el desplazamiento de B respecto de C, más el desplazamiento de C respecto de A, algebraicamente, ¿no? Ahí está. Y eso debe ser igual a 0. Esta sería mi ecuación de compatibilidad. Pero ahora ustedes me dirán, esto está en función de los desplazamientos. Muy bien, estos desplazamientos los voy a poner en función de sus fuerzas internas, pues, ¿no? Porque yo sé que esto de acá, esta es la ley de Hooke. La ley de Hooke, ¿qué me dice? Que este delta, ¿no? Es directamente proporcional a su carga interna, a su longitud inicial, e inversamente proporcional a su módulo de elasticidad, e inversamente proporcional a su área. Entonces, lo llevo a su forma de la ley de Hooke, igualmente esto, y lo igualo a 0. A eso se le llama ecuaciones constitutivas, ya cuando ya trabajo parcialmente, llevándolos con sus respectivas cargas que están actuando en cada tramo. Alumnos, ¿hasta ahí me han entendido, por favor? Sí, profesora. Esa es la idea. Entonces, ya saben ahora que el aporte del curso de resistencia
no solamente son utilizar las ecuaciones de equilibrio, que eso ustedes ya lo conocen, ¿no? ¿No? Que lo han visto bastante en física, en estática, pero ahora, fíjense, el aporte es que si tenemos un problema nosotros hiperestáticos, ok, nos vamos a ayudar, no solamente con las ecuaciones de equilibrio, sino también con las ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones, ¿ya? Como le digo, acá, usted directamente sabe que empotramiento, esta barra no se deforma, pero sí, debido a esta carga P, está esforzada, alargamiento es lo más probable. Esta barra también está esforzada, pero seguramente está en compresión, acortamiento. La suma de ambas deformaciones debe ser igual a 0 porque esta longitud no se modifica, ya que hay empotramiento en A y empotramiento en B. ¿Ya? Ok. Bien, entonces en este caso dice la condición de compatibilidad requiere que el desplazamiento de un extremo respecto del otro es igual a 0. Pues ambos están empotrados, ¿no? Entonces aquí podemos explicar ya más detenidamente lo que ya les he explicado literalmente. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a poner en equilibrio, mejor dicho, mi diagrama de cuerpo libre de esta barra doblemente empotrada. Ahí está la reacción en A, ¿no? En C la carga P y en B la reacción. Ahí está. Voy a hacer mi corte acá hay dos intervalos, el intervalo AC y el intervalo CB, porque no varía la fuerza interna en el intervalo AC, es del mismo material, la misma área. Entonces hago mi corte en el intervalo AC, lo someto a equilibrio, por lo tanto aquí aparece, aquí me doy cuenta que es una carga de tracción. Por si acaso, aquí yo estoy suponiendo la dirección de R sub A, estoy suponiendo la dirección de R sub B. Estoy suponiendo porque no conozco los valores, ¿ya? Estoy suponiendo con un criterio. Siempre se basan con el criterio de lo menos esforzado posible. Para que esta carga P esté equilibrado, lo más lógico es pensar que aquí aparece una reacción en sentido contrario y acá también, ¿no? Es lo más lógico pensar. Yo estoy suponiendo, todavía no sé si serán los valores. Ya después cuando resuelva el sistema me va a decir si es así, ¿no? Pero acuérdense que siempre tengo que suponer lo menos esforzado posible. Por eso es que considero que estas dos cargas es hacia arriba, ¿ya? Bien, entonces, cuando yo lo someto al corte, este intervalo AC, lo someto al corte, ahí se dan cuenta ustedes que este intervalo AC está sometido a tracción, de acuerdo a lo que yo he supuesto, ¿ya? A tracción. ¿Qué significa eso? Que es muy probable que sea alargamiento. No puedo aseverarlo, pero es probable, ¿ya? Es probable. Muy bien, ahí está. Alargamiento. Muy bien. Acá. El otro corte lo voy a hacer acá y voy a analizar esto de acá. Puedo haber empezado también de abajo hacia arriba. Todo depende de la comodidad con que uno quiera trabajar. ¿Ya? O sea, puedo haberlo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. No hay problema. Igual nos va a ayudar las ecuaciones, igual. ¿Ya? Entonces aquí estoy trabajando de abajo hacia arriba. Entonces hago mi corte ahora en el intervalo CB. Acá está mi corte en el intervalo CB. Ahí está R sub A, entonces también está actuando P. Y acá está actuando prácticamente para el equilibrio. Es como que si yo hiciera un corte acá, someto a equilibrio y estaría actuando esta carga R sub B, ¿no? Que R sub B debe ser igual a R sub A menos P. Claramente está, ¿no? Entonces, o yo puedo poner acá también R sub A menos P es igual a R sub B, ¿no? Despejando el valor también, ¿no? R sub B. Eso lo puedo obtener del equilibrio. Acá. ¿No? Puedo poner R sub B, ¿qué cosa es? R sub B, ¿qué cosa va a ser? AP menos R sub A. Lo mismo que estoy haciendo acá. AP menos R sub A. ¿Ya? Por eso que coloco R sub B. Bien. Entonces, ya tengo prácticamente, aquí se dan cuenta, fíjense, acá está sometido ese elemento lo más probable a tracción y acá lo más probable a compresión, ¿no? Porque P debe ser mayor que R sub A. ¿Ya? Entonces acá me doy cuenta que si este es mayor que R sub A, lo más probable es que CB esté sometido a compresión. ¿Se dan cuenta, no, alumnos? Alumnos,
Sí, profesora. Sí, profesora. Bien, si hay alguna duda, pregunten, por favor, esta parte es muy interesante, ¿ya? Nos ayuda a despejar muchas dudas que podamos tener nosotros. Bien, por lo tanto, entonces, acá, ¿no? Miren, voy a utilizar las ecuaciones constitutivas. Constitutivas se dice cuando yo del desplazamiento o del desplazamiento relativo voy a reemplazarlo por la ley de Hooke, ya respectivo a ese desplazamiento, ¿ya? Como ya sabemos que acá el desplazamiento relativo de B respecto de A es 0, y yo sé que el desplazamiento relativo de B respecto de A es igual al desplazamiento del punto B respecto de C, ¿ya? Del punto B respecto de C, o sea, del punto B respecto de C, más el desplazamiento de C respecto de A, ¿ya? Estos valores de acá, que son los desplazamientos, los voy a poner en función de la ley de Hooke. Ahí está. Como yo sé que BC, este tramo de acá, es acortamiento, de acuerdo a lo que yo he supuesto, ¿ya? Es por eso que entra con el signo negativo. Fíjense que este segmento BC está siendo comprimido. Ahí está. Es de acuerdo a lo que yo estoy suponiendo. O sea, lo que yo estoy suponiendo lo estoy colocando en mis ecuaciones constitutivas. ¿Ya? Porque esa es la lógica que yo he aplicado. O sea, tengo que aplicar la lógica, el criterio, porque son deformaciones que yo estoy suponiendo. ¿Ya? Muy bien. Y fíjense ustedes, en el caso de la deformación de C del otro segmento, de C respecto de A, yo lo he supuesto que está en tracción, ¿no? Ahí está el signo, R sub A entra con el positivo y su longitud entre el valor de E y de A. Alumnos, ¿hasta ahí se han dado cuenta de lo que estoy haciendo? O sea, de acuerdo a lo que yo estoy suponiendo, estoy colocando mis ecuaciones. Aquí en compresión, está comprimiendo este elemento, ¿ya? Y acá, como ustedes ven, está en tracción, por eso va el signo. Eso es importante porque si ustedes se equivocan, ¿no? El sistema no les va a corregir, es como que si estuvieran haciendo otro problema, ¿ya? Bien, entonces ya tengo las deformaciones relativas de B respecto de C y la deformación relativa de C respecto de A. Estas de acá. La suma de ambas debe ser igual a 0, algebraicamente, ¿no? Entonces, ahora sí, tengo estos valores que las tengo acá, mis ecuaciones, a esto se le llama ecuaciones constitutivas, lo que les estaba diciendo, ¿ya? A esto se le llama ecuaciones constitutivas. Entonces, fíjense, vamos a hallar el resumen. Esas son mis ecuaciones de equilibrio. Solamente tengo una ecuación. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Ahí está. Mi ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Esta ecuación de compatibilidad sería la deformación de B respecto de A. Es la sumatoria relativa del desplazamiento de B respecto de C y del desplazamiento de C respecto de A. Ahí está. Y eso debe ser igual a 0. ¿Ya? Esto de acá es mi ecuación de compatibilidad. Y mis ecuaciones constitutivas, fíjense ustedes, son estas de acá. Estas que están en función de la deformación, las estoy pasando en función de las fuerzas internas. R sub B y R sub A, que son estas mismas de acá, si se dan cuenta, ¿no? Para tener las mismas incógnitas. Entonces, esto que sería el desplazamiento relativo de B respecto de C, ahí está, ¿no? La ley de Hooke, por su signo, porque yo sé que es un acortamiento, según lo que yo he supuesto. Y acá tengo el desplazamiento, de C respecto de A, también igual, ¿no? Reemplazo en esta ecuación. Estas dos las voy a reemplazar en esta ecuación, ¿no? Reemplazo en esta ecuación, ya tengo una ecuación del equilibrio, una ecuación de compatibilidad de las deformaciones, ya tengo dos ecuaciones y puedo hallar el valor de R sub A y el valor de R sub B. En función de la carga P, porque este problema es literal, ¿no? En función de su longitud, ¿no? Ahí está.
Alumnos, ¿se dan cuenta? Y fíjense, acá me salieron ambas positivas. R sub A me ha salido P por LBC entre L y R sub B me ha salido P, LAC entre L. Ambas me han salido positivas. ¿Qué significa que me haya salido positivo? Que el sentido que yo he supuesto, ¿no? Que me basé en el criterio de lo menos esforzado posible, ¿no? El sentido que he supuesto está correcto. ¿Ya? Eso es lo que, al salir ese signo positivo, eso es lo que me está verificando, que lo que yo supuse está correcto. Alumnos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Sí, profesora, ¿qué tal si sale negativo? Entonces tendría que cambiar el sentido de la suposición, ¿verdad? O sea, me dice si sale negativo. Claro, ¿Cuál? claro, las reacciones si sale negativo. Cualquiera de ellas, ¿no? En este caso. Mira, suponiendo que hubiera salido negativo, suponiendo que yo hubiera considerado hacia abajo mis reacciones, las dos, suponiendo que no hubiera tenido el criterio, eso es suponerlo, pues, lo más, que está más esforzado el sistema, pues, ¿no? ¿No? El sistema me va a corregir, pero lo que yo supongo, tengo que también generarlo en la deformación, ¿no? Cuando yo he puesto esto de acá, este análisis lo estoy sacando de lo que yo estoy suponiendo. Es lo que yo estoy suponiendo. Y de acá estoy sacando la tracción, por eso que tiene el signo positivo. Y de acá estoy sacando yo que este segmento está en compresión, está comprimiendo, ¿no? O sea, este de acá es mayor que esto. ¿Por qué deduzco eso que este de acá es mayor que esto? Porque en la suma de la ecuación de equilibrio, RA más RB es igual a P. Se supone que R sub A es menor que P, R sub B es menor que P. Entonces, al hacer yo esa suposición, acá P es mayor que R sub A, por lo tanto, este segmento de acá, de C a B, debe estar en compresión. Y por eso va el negativo acá, porque yo lo estoy suponiendo en compresión. ¿Se dan cuenta, alumnos? O sea, lo que yo estoy transmitiendo a mis ecuaciones es lo que yo estoy suponiendo, con criterio, ¿ya? El sistema me va a corregir. Si yo me equivoqué, el sistema me va a corregir. Aquí no hay ningún problema, porque es hiperestático grado 1, pero de repente hay sistemas en donde es hiperestático grado 2, donde yo necesite, además de las ecuaciones de equilibrio, 2 ecuaciones adicionales de compatibilidad de las deformaciones. O de repente 3, ¿no? O sea, el sistema me permite que yo trabaje con mis 3 ecuaciones de equilibrio, ya. Pero encima tengo 3 incógnitas más, o sea, tengo 6 incógnitas. Necesito 3 ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones, ¿no? Entonces, se dan cuenta que yo voy a tener que suponer cómo se va a deformar, pero siempre tengo que suponer lo menos esforzado posible, ¿ya? O sea, que sea lo menos que pudiera deformarse, lo menos que pudiera ser afecto, ¿no? Entonces, para que no equivocarme, para no equivocarme. Y eso ustedes lo van a ganar con la práctica, ¿ya? Con la práctica lo van a ganar. Lo importante es que se den cuenta que no solamente necesitamos las ecuaciones de equilibrio, sino también vamos a necesitar en los problemas hiperestáticos las ecuaciones, ¿no?, que me brinda la geometría del sistema deformado, ¿ya? Esa es la idea, para que el sistema nos corrige, de acuerdo a lo que nosotros supongamos, plasmamos nuestras ecuaciones de las deformaciones, ¿ya? Y el sistema nos corregirá si en caso, porque nosotros como hemos hecho todo de acuerdo a lo que hemos supuesto, con criterio, con lógica, el sistema nos va a corregir. Y después hacemos la interpretación, ¿ya? Y acá lo que me está diciendo es que al hallar estos valores, es que sí, el sentido de R sub A está correcto y el sentido de R sub B está correcto, porque los dos me salieron positivos, ¿ya? Eso es lo que me está confirmando. Y el valor, ¿no? En la magnitud. En función, ya que es un problema literal, en función. No sé si hay alguna otra duda, alumnos. Alumnos.
No, profesora, todo claro. Bien, entonces ya hemos visto que podemos resolver un problema hiperestático, grado 1, ¿no? Utilizando las ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones, ¿ya? Bien, acá, miembros cargados axialmente seguimos estáticamente indeterminados. Superposición de fuerzas. Esta es otra forma también de trabajar, ¿ya? Dice, en problemas estáticamente indeterminados puede ser más fácil plantear la ecuación de compatibilidad usando la superposición de fuerzas. Se subdivide la carga en componentes que actúan separadamente, sumando las contribuciones causadas por cada componente. Bueno, yo realmente, para sugerir, ¿no?, algo, yo realmente me gusta trabajar todo a la vez. O sea, suponer las deformaciones finales a la vez. O sea, hacerlo por superposición genera un poco, si no tienen ustedes de repente la práctica, ¿no? Porque esto de acá para hacerlo por superposición es interesante, pero tienen que tener la experiencia, o sea, practicar bastante, porque les puede llevar a algún error, ¿ya? No con esto les quiero decir que no lo practiquen, no, al contrario. O sea, particularmente, en mi caso, yo prefiero trabajarlo no por superposición, prefiero trabajar con las deformaciones finales, ¿no? Así, yo ya no supongo mucho, Pero en este caso, hay algunos alumnos que sí pueden, tal vez entenderlo, porque así se evita, como que si fueran diferentes sistemas, y encontrar sus deformaciones para cada sistema específico y después sumar todos los efectos de ese sistema, ¿no?, que pudiera tener, ¿no? Entonces, se puede facilitar en algunos casos, pero si me equivoco, por ejemplo, es un acortamiento, pero yo consideré un alargamiento, ya lo llevé mal, pues, este sistema, ¿no? Entonces, entre esa suma, para esos mismos intervalos, si yo puedo considerar que me equivoqué en uno, en la tracción, en vez de considerar tracción, consideré compresión, ya jalé el error a todo, ¿no? Entonces, ahí es que hay que tener cuidado, ¿ya? Pero es muy interesante la superposición de fuerzas. Dice, en problemas estáticamente indeterminados puede ser más fácil plantear la ecuación de compatibilidad usando la superposición de fuerzas. ¿Qué significa esto? Vamos a subdividir la carga en componentes que actúan separadamente, sumando las contribuciones causadas por cada componente. Bien, este problema que ustedes ya lo han visto, ya lo han, cómo se resuelve, pero cómo se resuelve, por si acaso, lo hemos visto, este problema lo hemos visto resolviendo todo el efecto final, ¿ah? Aquí no estamos haciendo por superposición. Lo hemos resuelto ya considerando la deformación final del sistema, ¿ya? Una ecuación de equilibrio y una ecuación de compatibilidad. Esto no lo hemos hecho por superposición, solamente considerando el efecto final, la deformación final, ¿ya? Y lo hemos determinado. Vamos a hacerlo, ese mismo problema, por superposición de fuerzas, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes acá, como dice, sumando las contribuciones causadas por cada componente. Acá, este sistema es equivalente a la suma de estos dos. O sea, voy a considerar la carga acá, ¿no? La carga acá, considero este empotramiento, ¿no? Y veo que debido a que estoy considerando, soltando este empotramiento, ¿no?, este tramo AC está en tracción, por lo tanto se produce un alargamiento, soltando, imaginariamente, soltando, ¿ya? Ahora, más, lo mismo va a suceder acá. No es la misma reacción por si acaso, no es la misma reacción, ¿ya? Pero este efecto de acá, más este efecto de acá, debido a que esta carga se alargó, pero yo sé que es un empotramiento, entonces en el muro tiene que aparecer esta reacción que haga que regrese a su posición inicial. ¿Por qué? Porque
no está libre, pues, el extremo. Yo lo solté para que debido, ¿no?, a esta situación del tramo AC se produzca el alargamiento. Imaginariamente lo solté, ¿ya? Pero sin embargo, como yo sé que acá es un empotramiento, aparece una fuerza que haga que este desplazamiento regrese a su posición original, ¿no? O sea, acá, en el muro, donde está el empotramiento. ¿Ya? Regrese, aparece esta fuerza. Por lo tanto, acá aparece otra reacción, que es RA-2. No es la misma que esta de acá. Entonces, yo sé que ahí el sistema se equilibró. Entonces, yo sé que este sistema compuesto por estas dos barras, estos dos, es igual a este sistema. ¿No? Es igual a este sistema. No sé si me dejo entender, alumnos. Alumnos, o sea, yo sé que R sub A sub 1 más R sub A sub 2 es igual a R sub A. Y R sub B es igual a este R sub B. Alumnos, ven que el sistema, ¿no? Se podría decir, es un sistema por superposición, es equivalente a este sistema inicial. Alumnos. Sí, profesora. Esa es la forma, ¿ya? Entonces, aquí ya puedo interpretarlo mejor, ¿ya? Este sistema es equivalente a la suma de estos dos, ¿no? Cuando suelto el empotramiento, tengo una reacción, ¿ya? Pero imaginariamente estoy soltando, se deforma. Debido a esta carga es un alargamiento, ahí está. Muy bien, debido a que yo sé que esto es un empotramiento y no va a permitir, aparece un empuje en el muro que hace que de este punto regrese a su estado original, ¿no? Para que permanezca su longitud inicial L. ¿Ok? Ahí está mi sistema. Y de acá, ¿qué voy a deducir yo? Esta es mi ecuación de equilibrio, ¿no? Del sistema. Yo sé que R sub A es igual a P menos R sub B. Ok. De acá, de este sistema, que está compuesto por estos dos sistemas, es igual a este sistema de acá, ¿no? R sub A sub 1 es igual a P. Ahí está. Y R sub A sub 2 es igual a menos R sub B. ¿Ya? ¿Ok? Estos valores los reemplazo. Vamos a hallar la suma de estos dos, R sub A sub 1, ya que están en la misma dirección, más R sub A sub 2, ahí está, es igual a P menos R sub B. Pregunto, ¿esto de acá no es lo mismo que esto de acá, alumnos? Sí, exactamente lo mismo. B, por eso R sub A sub 1 más R sub A sub 2 es igual a R sub A, lo que les dije, ¿no? Entonces yo sé que este sistema es, pues casi que lo hemos hecho por superposición, es igual a es equivalente a este sistema. ¿Ya? ¿Por qué la finalidad de hacerlo por superposición? Fíjense, aquí yo estoy segura que es tracción, alargamiento. Estoy recontrasegura, no hay otra forma. De acuerdo a lo que he supuesto acá. ¿No? Es la única que se opone a P. Tiene que ser la única porque se oponga, para que esté en equilibrio, porque no hay otra. Y como esto de acá, el intervalo AC está en tracción, se tiene que producir el alargamiento. No hay otra, no hay otra. Me doy más rápido cuenta de lo que está pasando con esta barra. ¿Ok? Y en el caso del otro, como yo sé que este es un empotramiento, tiene que regresar a su posición inicial, tiene que aparecer una fuerza en el muro, pues, ¿no? En B, que haga que regrese a su posición inicial. Sería R sub B. Muy bien. Aquí ya no está actuando P, porque ya lo hice actuar en el otro lado. Entonces, en la reacción en el otro empotramiento tiene que aparecer una reacción R sub A, pues, ¿no? Sub 2. ¿Ya? Como están las dos en el mismo sentido, R sub A sub 2 tiene que ser igual a menos R sub B. Ahora ya reemplazo R sub A sub 1 más R sub A, que los estoy colocando en el mismo sentido, ¿no? Es P menos R sub B, que es lo mismo que está acá, que es R sub A, es el sistema original. ¿Se dan cuenta, no, alumnos? Ahí me estoy dando cuenta que este sistema es equivalente a este sistema. Si no, no sería equivalente, pues. Si no, no sería equivalente.
¿Hasta ahí estamos bien, alumnos? Sí, profesora. ¿Y por qué se hace? Ya les dije, vuelvo a reiterarles, porque ahí me doy cuenta fácilmente de cómo es el comportamiento de cada elemento más rápidamente, ¿ya? Me doy cuenta del comportamiento del elemento más rápidamente. Que supongamos que tuviera un montón de cargas, sería más difícil, ¿no? Pero ya es la costumbre, ¿no?, de trabajar siempre con los desplazamientos finales. También para evitar, de repente acá me puedo confundir en algo, suponiendo, ¿no? Lo importante es que lo analicen bien y lo verifiquen, ¿ya? Bien, por lo tanto, entonces, de los desplazamientos, yo sé que el desplazamiento B sub 1 menos el desplazamiento B sub 2 debe ser igual a 0, porque tiene que regresar a su estado original, o sea, al empotramiento, ¿ya? Reemplazo las ecuaciones constitutivas, como ustedes ven, ¿no? Reemplazo las ecuaciones constitutivas, ¿ya? Para este caso, sería P, es la única que estaría actuando, ¿no? Ya que este valor es igual a este de acá, por LAC entre EA, y en el otro caso, este de acá sería R sub B por L, todo este valor de L, entre EA. Está. El negativo, ¿por qué? Porque esto está en compresión, pues, está comprimiendo, ¿no? Y esto R sub A sub 2, que me salió negativo, está hacia abajo, ¿ya? Ahí está. Y ahí ustedes se dan cuenta, pues, ¿no?, que esta es mi ecuación de compatibilidad de las deformaciones, y acá ya estoy reemplazando por las ecuaciones constitutivas, y de acá ya tengo las ecuaciones de equilibrio y las ecuaciones de compatibilidad, y puedo hallar las reacciones en A y en B. Y me sale lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo que trabajar directamente, ya con las deformaciones finales, ¿no? Y trabajar por superposición, que también me sale lo mismo, las mismas respuestas, ¿ya? Si no, es la práctica, como les digo, ¿ya? Tiene que tener bastante práctica, sobre todo para superposición de fuerzas. Pero, como les digo, todo va a depender de ustedes, ¿ya? Ambos métodos se les está enseñando. Particularmente yo suelo utilizar el primero, ¿no?, que es con las deformaciones finales, ¿ya? Bien, entonces, como ustedes ven acá, bien, para cerrar con esto de acá, voy a ver lo que es. Estos son problemas, por si acaso, que están planteados en el Hibbeler, mecánica de materiales. Ya están planteados estos problemas, los he puesto acá para que ustedes los vayan viendo, ¿no? Que también son hiperestáticos grado 1, ¿no? Ahora vamos a explicar este problemita de acá. Dice, la barra tiene un diámetro de 5 milímetros. Ya antes de ser cargada existe un claro de 1 milímetro, hasta acá. Determinar las reacciones en A y en B'. O sea, aquí, cuando esté en el empotramiento, cuando la barra esté sometida a la carga P. Considerar módulo de elasticidad 200 gigapascales. Miren, esta carga está aplicada en el eje centroidal de la barra. La barra está compuesta por el tramo AC y el tramo CB. El tramo, ambos son del mismo material, ambos tramos tienen la misma área. Lo que va a variar es la fuerza interna, ¿ya? Dice, inicialmente tiene un claro, antes de la aplicación de la carga de 20 kilonewtons. ¿Ya? Determinar las reacciones en A y B, o sea, acá en A y en B', o sea, en los empotramientos, cuando la barra está sometida a la carga P,
de 20 kilonewtons. ¿Ya? Bien. Para poder hacer este problema, me dan las longitudes, el valor de P, bueno, y el claro, ¿no? O sea, antes de que yo aplique la carga P, tiene un claro. Antes, ¿ya? Y después me piden las reacciones en A y en B' cuando aplico la carga de 20 kilonewtons. ¿Ya? Bien. Entonces aquí, fíjense, ese es el mismo problema. Acá claramente tengo el claro de 1 milímetro, ¿no? Yo sé que cuando aplique la carga de 20 kilonewtons, no solamente va a hacer que se alargue, ¿no? 1 milímetro. De repente se va a alargar mucho más, ¿no? Lo importante es que, como me pide las reacciones en los empotramientos A y B', lo más probable es que cubra este espacio de 1 milímetro y sobrepase. Si yo soltara, o sea, vamos a suponer que yo voy a soltar este empotramiento, ¿ya? Lo suelto. Va a cubrir de repente debido a la carga, vamos a suponer eso. Va a cubrir seguramente el milímetro y de repente un poco más, soltándolo. ¿Ya? Entonces, este es el criterio que voy a utilizar. Y después, ¿qué va a suceder con el empotramiento? Ya que el empotramiento existe, pues, ¿no? Muy bien, entonces, este muro va a generar una fuerza de empuje que haga que regrese a su posición original, o sea, donde está el empotramiento. ¿Ya? Donde está el empotramiento. Bien. Como ustedes ven, entonces regresa a esta posición donde está el empotramiento, pero ya cubrió el milímetro. Ya cubrió el milímetro. Entonces, podríamos decir que esta deformación, ¿no? Es la posición final, ¿no? La posición final. Entonces, aquí fíjense, yo voy a tener esta deformación debido solamente a esta carga que estaría actuando. Acá tendría que considerar yo una carga en sentido contrario, ¿no? Para el equilibrio. Y acá, si tiene que retornar, esta tiene que estar en esta posición, ¿no? Para que se produzca el acortamiento que ustedes ven. ¿Se dan cuenta, no, alumnos? O sea, acá me está generando que esta barra de acá se alargue. Esta. El tramo sería de aquí a acá. Haya un alargamiento, porque aquí estaría la reacción en este sentido. Y cuando yo haga un corte acá, eso es tracción. Por eso se produce este alargamiento. Pero aquí estaría actuando la barra. Aquí aparece en este sentido la reacción. Y acá, ya que tiene que aparecer un empuje en el muro, esta de acá tendría que estar actuando en este sentido. Entonces ahí se produce el acortamiento. Como ustedes ven, este es un acortamiento. Entonces, esta fuerza F tiene que entrar con el sentido negativo, porque es un acortamiento. En cambio, esta de acá tiene que entrar con el sentido positivo, porque así para cada corte que yo haga en este intervalo es un alargamiento. Ahí está. ¿Ya? Entonces, es lo mismo casi que lo que hemos visto acá. Es lo mismo. Es lo mismo lo que hemos visto acá, solamente que está en el sentido horizontal. ¿Ya? ¿Alumnos me han entendido? Ya que hay que tener en cuenta este espacio, ¿no? Que tiene que estar acá hasta nada más el empotramiento, pero ya cerró este espacio. Y ahí se van a dar cuenta que esto ha quedado esforzado y eso también ha quedado esforzado, ¿no? La suma de estos dos sería el resultado final del apoyo en A, ¿no? Este está en este sentido y este está en este sentido. O sea, la suma algebraica de estos dos es la reacción en A. Y en B sería este de acá, ¿no? Y esos serían los valores que me están pidiendo, ¿no? ¿Se dan cuenta, no?
Bien, voy a terminar con esto. Con eso, si no el tiempo me va a ganar. Ok, lo demás también son problemas de Hibble, ¿ya? Dice, esfuerzo técnico para que ustedes ya tengan la teoría. Dice, el cambio de temperatura ocasiona cambios en las dimensiones en algunos materiales. Cambios en las dimensiones en algunos materiales. Eso ya ustedes lo han visto, se acuerdan en física, ¿no? Han visto fuerzas debido a cambios de temperatura, ¿no? O sea, dilatación y compresión, ¿no? Contracción. Alumnos, ustedes en física ya han visto las fuerzas debido a un incremento de temperatura y las que son debido a un decremento de temperatura. Alumnos, alumnos, ¿me están escuchando? Alumnos, estamos sobre la hora ya. Alumnos, voy a quedarme aquí nada más, voy a pasar lista, ¿ya? Alumnos. Sí, ingeniero, está bien. Sí, me voy a quedar acá mejor. Alumnos, me voy a quedar acá nomás porque ya estamos sobre la hora. Voy a pasar lista, ¿ya? Profesora, disculpe, silenció su micro. Ya, ok, gracias. John Aldo López. Presente, profesora. Ya, ok. John Michael Mendoza. Presente, profesora Mendoza Oliva. Ok. Luis Fernando Torres. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Ok. Modesto Anco Machaca. Presente, ingeniera. Ok. Moche Emmanuel Aguirre. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Ok. Buenas tardes. Nayeli Rodríguez. Nayeli. Presente, ingeniera. Ok. Nick Fabián Guapaya. Presente, profesora. Ok. Norville Andrés. Presente, profesora. Ok. Patrick Yamil Andrade. Presente, profesora. Roger Nino Pariona. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Brian Máximo Najarro. Presente, ingeniera. Ok, Brian Estefano Clausey Bautista. Presente, profesora. Carlos Alberto Flores. Presente, profesora. Buenas tardes. Ok. Diana Salomé Parra. Presente, profesora, buenas tardes. Fabián Andrés Ardiles. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Franz Modesto Contreras. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Israel Bravo Llano. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Jaricio Sebastián Huacre. Presente, profesora, buenas tardes. Ok. Jefferson Paul Encalada. Encalada, ingeniera. Ok. ¿Alguien más que no le haya llamado? Guerrero Flores, profesora. Guerrero. Córdoba Macedo. Guerrero Flores. Así es. Ya. Y Córdoba Macedo, profesora. Buenas tardes. ¿Y quién más? ¿Quién Córdoba más? Macedo. Córdoba. Córdoba Macedo. Sí, ¿me escucha? Ingeniera, disculpe, me llamó Encalada presente. Buenas tardes. Ya.
Córdoba. Y Encalada. Ya. Profesora, disculpe, Martínez Martínez. ¿Quién? Martínez Martínez. Martínez Martínez. Martínez Martínez, ya. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya. Ahí nos vamos a quedar alumnos y mañana continuamos. Pues mañana vamos a ver aplicaciones para que ustedes vean cómo podemos abordar todo este tipo de problemas, sobre todo los hiperestáticos, ¿ya? Auxiliándonos de las ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones. Bien, alumnos, por favor sigan estudiando. Una consulta, alumnos, por si acaso, ¿ya se ha terminado la rectificación de matrícula? Alumnos. Creo que aún está en trámite. O sea, no nos han comunicado nada. Ah, ya. Ya, lo importante, alumnos, es que nosotros estamos avanzando y como estamos haciendo también aplicaciones, la práctica de repente las puedo tomar consecutivas, pero como ya tenemos temas, solamente fijamos hasta qué punto va a entrar en cada práctica y pueden ser consecutivas, como les digo, ¿ya? Por eso no se preocupen. Bien, alumnos. Otra pregunta más. ¿Su profesor de práctica está asistiendo? Sí, profesora. Porque me dijeron que al principio que no asistía, ¿no? Pero ahora, ¿cuántas clases ya han tenido con el profesor? Una. Una recién, el viernes pasado. El viernes pasado. Pensábamos recuperar el día viernes, después de sus clases. Ya. De todas maneras, yo los estoy apoyando a ustedes con la parte práctica. ¿Ya? Ok, alumnos. Ya cualquier cosa nos estamos informando la próxima clase. Ok, alumnos, hasta luego. Muchas bendiciones. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Cuídese. Igualmente. Solo ingeniero, cuídese.